Hola, muy buenas tardes. Yo soy Miguel Ramírez. Estamos en la 10ª sesión de nuestro taller Canciones Populares en Lenguas Originarias, en el que hemos estado conversando a lo largo de estas emisiones sobre el canto popular, sobre las lenguas originarias, sobre la cosmovisión, sobre las diferentes estructuras poéticas, sobre el Xochitl, que es la flor y el canto, y bueno, un poquito también sobre las lenguas del sur y del el altiplano en nuestro territorio nacional. Y bueno, en esta 10ª emisión, cabe recordar que el fin de semana tuvimos un conversatorio que se llevó a cabo el domingo con la participación de Génesis, de Xochicali, de Andrea Ortega, de María Hernández y de Ángeles. Y bueno, y un servidor moderando, Jonathan, también ahí en la asistencia técnica y pendiente de sus comentarios. Y bueno, abordamos temas muy interesantes relativos al Huehuetlactoli, a la palabra de los ancianos. Se habló también de estos intercambios culturales y choques culturales España-México. Igualmente recorrimos algunos aspectos relativos a la cosmovisión y a la canción en términos generales, al rol importante también de las composiciones contemporáneas y de pues la dirección de lo que cantamos, de lo que sentimos y de cómo lo vamos imprimiendo en la palabra y en la oralidad. En fin, el día de hoy, bueno, si alguien desea hacer uso de la palabra, basta que nos lo hagan saber mediante el chat. Hemos preparado unos videos para, bueno, ya con algunos también resultados de este trabajo colectivo que se ha realizado desde que arrancamos, con alguna canción del repertorio del popular mexicano que ya está traducida al náhuatl. En este caso ofrecemos una versión en castellano subtitulada. Estamos trabajando, como se ha hecho también en otras ocasiones, el recordatorio en la parte pues de grabar ya con el canto en lengua originaria, para lo cual igual compañera de aquí de la comunidad que se ha integrado en torno a este taller, pues va a venir a grabar las voces y ya estamos calendarizando nuestras sesiones de grabación con músicos tradicionales y con pues cantantes emanados de esta comunidad, participantes de este taller. ¿Perdón? Cantantes y músicos. Entonces, bueno, pues está por ahí el uso de la palabra, por si alguien desea agregar algo antes de arrancar con el video, y si no, bueno, tras el video con el que vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, pues estaremos atentos aquí a sus comentarios, por si alguien quiere hacer algún comentario también al conversatorio, si alguien lo vio o tuvo oportunidad de revisarlo después del domingo, y deseas agregar algo, o igual desea participar en el siguiente conversatorio que estamos también organizando, pues con mucho gusto estaremos atentos a sus comentarios, igualmente a sus dudas. Por ahí la maestra Xochicali escribió desde Tula Hidalgo y bueno, dejó sus datos de contacto porque compartió muchas cuestiones sobre estudios mesoamericanos y seguramente aquí en la comunidad habrá algunas personas interesadas a lo mejor en contactarle. Igualmente la filóloga María Hernández, que trabaja en el estudio y la investigación sobre cancioneros del siglo de oro español. Y bueno, se abordaron temas también sobre la cuenta de los 20 días, que es relativo al tonal, ¿no? Al tonal y al nahual. Entonces, por ahí quedó colgado en el Facebook. De todo esto vamos a sacar extractos, algunos comentarios y demás para generar pequeñas cápsulas que estarán disponibles ahí en nuestras redes. Y bueno, parece que ya estamos preparando lo del video para arrancar con nuestra sesión y entrar en materia. El día de hoy, el maestro Jonathan Díaz trae temas asociados a lo de la música. Particularmente, ¿qué tema trae hoy, profe? Armonía, melodía.
ya la parte, pues digamos, profundizando un poquito en ello. Y bueno, de este lado tenemos algo sobre cosmovisión también y la manera en que esto va permeando en la canción, cómo se va introduciendo este sincretismo, ya no nada más lingüístico, sino también musical y cultural a través de la canción. Y bueno, arrancamos con video. Bienvenidos, bienvenidas. Yo ya me voy, puerto donde se halla, barca de oro que bebe conducible. Yo ya me voy. No vengo a despedirme. Adiós, mujer. Adiós para siempre. Adiós. No volverán sus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Los mares con mi llanto. Adiós, mujer. Adiós para siempre. Adiós. No volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Voy a cantar los mares con mi llanto. Adiós, mujer. Adiós para siempre. Adiós. Adiós, mujer. Adiós para siempre. Adiós.
¿Qué tal? Pues buena tarde, bienvenidos a los que se van conectando, a quienes van llegando también nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas. Les recordamos para quienes están ahí en la sesión y llegaron un poquito después, nos dejen por favor su nombre y desde donde se conectan para nuestra lista de asistencia. Y pues bueno, este video que acabamos de mostrar es la versión en español, la versión tradicional de La Barca de Oro, con los subtítulos en náhuatl que corresponden a la traducción que hizo Yolejecatl. Ya les habíamos mostrado en la sesión pasada el video que también está disponible ya en el canal y en la página de Facebook de la pura traducción, el audio que nos compartió Yolejecatl, con lo que es la pronunciación de las palabras también, ¿no? Entonces, bueno, como parte de lo que se está generando a partir de este proyecto de canciones populares en lenguas originarias, pues esta es la primera canción de la que generamos este contenido audiovisual, que pues queda ya a disposición de todo público en las redes para su estudio y para su consulta. Pues la idea a partir de rescatar estas canciones que ya son parte de la cultura popular, del patrimonio cultural inmaterial, pues es llevarlas a las lenguas originarias con el fin de regresar a nuestras lenguas, de promoverlas y de aprenderlas también, ¿no? Entonces, pues es de alguna manera un material didáctico que se generó con esto, ¿no? Donde podemos ver los subtítulos en la canción. Posteriormente, pues se va a generar ya la versión que tiene el acompañamiento de Son Cali, que fue un conjunto, es un conjunto de mariachi tradicional de aquí de la Ciudad de México y de alrededores, que nos visitaron aquí en el estudio. Lo que ven en el video pues es una producción que se hizo en el estudio que tenemos aquí en la sede y donde estaremos también grabando las canciones que vienen. En esta visita que nos hizo Son Cali se grabó también un tema que se llama La Hierbabuena. Es un tema popular también, no de México, más del sur, que corresponde pues al género folclórico de chilena. Y en una versión que ellos hicieron, pues también grabamos este material que próximamente andará también ahí en el canal de YouTube. Y pues bueno, seguimos ahí trabajando con las canciones que vienen. Y regresando al tema musical, pues vamos a partir de donde nos quedamos la vez pasada. Hasta ahorita no tenemos comentarios de intervenciones para el uso de la palabra. No solo felicita Roberto, mandó su felicitación a la canción. Muchas gracias, felicitas por tu comentario. Y pues también para quienes llegaron un poquito más tarde o a lo mejor se perdieron la sesión anterior o nos están viendo en la retransmisión del viernes, les recordamos que el domingo hubo este conversatorio, primer conversatorio sobre canto popular y lenguas originarias, del cual habrá una segunda edición el próximo mes. Y por lo pronto, pues lo que quedó de este conversatorio está ahí disponible en nuestra página en Facebook, pueden consultar la retransmisión. Me parece que duró 2 horas, fue un conversatorio bastante nutrido y pues nos preparamos ya para el próximo, para que asimismo quienes están en el área de humanidades, de estudio de lenguas, de letras, que nos, comunidad hablante, o comunidad de músicos también, a lo mejor que tengan algunos temas relativos a esto del canto popular y las lenguas originarias, en general también por añadidura todo lo que tenga que ver con cosmovisión, tradición, cultura de los pueblos originarios, pues todos estos temas son bienvenidos. Danza prehispánica también, es algo en lo que vamos a ahondar un poquito más en la sesión que viene. Y pues tenemos igual la fortuna, y como paréntesis, ¿no?, de en esta edición de PACMIC compartir con otros colectivos que tienen unas propuestas muy interesantes. Por ahí había un colectivo que tenía un proyecto de danza y música náhuatl, me parece que es el colectivo de Santa María de las Garzas Aztahuacán. Es un proyecto que también está trabajando en esta edición de PACMIC y que estuvieron ahí en temas de danza y música prehispánica. Y pues también nos hemos asomado ahí a lo que están haciendo.
nos parece muy interesante y pues los invitamos también a echarle un ojo a el material que se está generando a partir de estos proyectos comunitarios de PACMIC. Entonces, entrando en el tema, ahora sí, ¿dónde nos quedamos? Vamos a hablar de intervalos y de la construcción de acordes y escalas. Esto fue lo que estuvimos viendo la semana pasada para todo este tema de iniciación musical. Recuerden que los invitamos a dejarnos sus comentarios, sus dudas, sus ejercicios que tengan, para quienes están practicando apenas con un instrumento a lo mejor, para comenzar a manejar lo que son escalas o acordes. La actividad de la semana pasada, ya voluntaria para cada quien, era que en sus instrumentos hicieran ejercicios de digitación de escalas, que como se ha comentado, pues esta es una parte técnica que cambia con cada instrumento, ¿no? Y en lo que corresponde a esta síntesis de formación musical, en lo que es el nivel de iniciación, si alguien tiene duda respecto a su instrumento o de cómo empezar a practicar todos estos temas teóricos que estamos viendo, pues no duden en hacernos llegar sus dudas. E igual para quienes están más avanzados en el tema, como siempre, nos pueden compartir algún complemento que consideren relevante para el tema. Y entonces vamos a ocupar ahora el pizarrón para hacer algo de nomenclatura de acordes, construcción de escalas. Y entonces, igual si hay alguna duda, ahí avísenos para detenernos, porque ahorita vamos ya sobre el tema específico de lo que es esta construcción de escalas y de acordes, que como vimos, lo estamos escribiendo ya con nombres de las notas que corresponden al cifrado inglés. Ajá. A partir de la letra A del abecedario y hasta la G, las notas de do, re, mi, fa, sol, la, si corresponden con estos nombres en el cifrado inglés. Entonces, hablamos de la escala de... Ok, a ver si se alcanza a ver ahí. Está bien. Bueno, tenemos aquí escritas las 7 notas de la escala mayor y hablamos de algo muy importante en la sesión pasada, que es el patrón de esta escala, con el cual nosotros vamos a poder construir una escala mayor a partir de cualquiera de las 12 notas que tiene el sistema tonal. Ajá. Hablamos de que el sistema tonal pues es este conjunto más que desordenado, escalado de los sonidos, pero que por sí solo pues no tiene una función musical como tal, ¿no? Es más bien como un abecedario a partir del cual vamos a construir oraciones, ¿no? Palabras. En este caso, pues ya aquí está construida la escala de do. Y entonces, importante recordar cuál es el patrón a partir del cual se construye esta escala. Porque una vez que nosotros lo llevemos a cualquier nota de las 12 que tiene el sistema tonal, si aplicamos el patrón, vamos a conseguir la estructura de una escala mayor. Entonces esta estructura es de un tono de lo que es la tónica a la segunda. Luego tenemos otro tono y eso nos va a dar la tercera de la escala. Vamos sucesivamente, ¿no? La primera, en vez de llamarse primera, se llama tónica y ya en adelante de la segunda a la séptima, pues llevan esos nombres secuenciales, ¿no? De entre mi y fa tenemos una distancia de medio tono. Recordemos que la distancia a tonos y semitonos, en este caso si tuviera el mapa de la escala cromática, pues recordemos que inmediatamente de la nota do está una nota de do sostenido, que es la segunda tecla negra, si nosotros vemos desde do central en el piano. Y si nosotros camináramos solo del do al do sostenido, tenemos un semitono, o un medio tono,
Para que las distancias sean llamadas tonos completos, hay que caminar 2 semitonos. Entonces, 2 semitonos son igual a un tono. Y entonces vemos aquí que para construir esta escala, pues tuvimos que caminar un tono de la tónica a la segunda. Luego de la segunda a la tercera es otro tono. Y entre la tercera y la cuarta, invariablemente, es decir, siempre será de esta manera, entre la tercera y la cuarta nota de la escala mayor habrá un semitono, que en este caso es entre el mi y el fa, y en el teclado lo vemos como que en este espacio no hay tecla negra. Pasamos de una nota natural a la otra. De fa a sol nuevamente tenemos un tono. Esto es entre la cuarta y la quinta. Ajá. Tenemos luego del sol a la otro tono y de la a si otro tono. Podemos ver que son distancias de tono porque si fueran de semitonos, aquí por ejemplo habría un fa sostenido entre fa y sol o un sol sostenido entre la y entre sol y la. Luego llegamos a la séptima y aquí la escala se repite. Llegamos otra vez a la nota de do, pero en una versión más alta en el registro. Y entonces este patrón es el importante. Podemos aplicarlo a cualquier nota de la escala cromática, como decía, y construiremos así una escala mayor. Ya que empezamos a nombrar estas notas, ¿no?, en la secuencia, que vemos que tienen nombres muy sencillos, vamos a empezar a hablar de intervalos. Y este es un tema muy importante pues para todos los niveles de música, pero obviamente desde el nivel de iniciación pues es muy importante aprenderlo, porque a partir de esto vamos a desarrollar el conocimiento teórico para poder ejecutar cualquier instrumento. Es decir, si sabemos dónde están ubicados nuestros sonidos y cuáles son las reglas teóricas para construir, en este caso, oraciones musicales, por ejemplo, ¿no?, o acordes, pues es como saber las reglas de la gramática de nuestro idioma para poder escribir, para poder conjugar, para saber de tiempos, de pronombres, de artículos, ¿no? Entonces, igual, en música, pues es adentrarse en este tema para manejar el lenguaje musical. Ahora, entonces, dijimos que a esta la llamamos tónica, que es la primera, y la nota que sigue es la segunda, segunda mayor. Aquí, en este caso, si van tomando nota del tema, si lo necesitan, será mejor para no hacer tanta escritura aquí en el pizarrón. La segunda es una segunda mayor. Hablamos la vez pasada también de que, bueno, si hay una segunda mayor, habrá una segunda menor. Si la hay, no en esta escala. Esta escala solo tiene intervalos mayores. Entonces, del do al re, de mi tónica a la segunda, tengo esta, la segunda mayor, y luego de aquí a acá, ¿no?, el do al mi es una distancia de tercera mayor. Luego tenemos la cuarta y la quinta, que estas son justas. Le voy a poner aquí solo la J de justas. Es decir, los intervalos aquí en la escala mayor de cuarta y de quinta no se llaman cuarta y quinta mayores, sino justos. También tiene su razón teórica. Se conectó la maestra Xochicali. Si quiere intervenir después, comentarios a conversación. De acuerdo, por ahí está conectada nuestra compañera Xochicali, que participó en el conversatorio del domingo, y pues si tiene alguna intervención para el día de hoy, pues la invitamos ahí a hacérnoslo saber para, cerrando este tema y en el desarrollo de la sesión, poderle hacer un espacio ahí en cuanto nos indique si desea tomar el uso de la palabra. Asimismo, si alguien tiene algún tema para compartir, igual lo seguimos invitando. No se ve muy bien el pizarrón. De acuerdo, si no se ve tan bien, no es necesario mover la cámara tanto, sino nada más que con la luz se pueda. De acuerdo. Entonces estamos hablando de los intervalos. ¿Me prestas el...? Y entonces nos quedamos en la cuarta y quinta. Los intervalos de la escala mayor son de cuarta y de quinta y son justos. Tenemos después que llegaríamos de aquí a la sexta. Cuarta y quinta,
la sexta. Es una sexta mayor también. Y la que sigue, la séptima, es una séptima mayor. Entonces, la clave aquí es tener presente esto. Los intervalos de la escala mayor son mayores y solamente el intervalo de cuarta y de quinta se llaman justos. Como decía, esto tiene su razón teórica. Ahorita no vamos a andar en este asunto, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, habrán escuchado hablar de escalas mayores también. Estas serían otro tema. Sin embargo, podemos decir también de manera general que las escalas menores se van a desprender de las escalas mayores, ¿no? Entonces, aquí el reto de todo ejecutante de música, la tarea más bien, el trabajo por hacer, pues es conocer cada una de las escalas mayores que corresponde a cada una de las 12 notas del sistema tonal. Entonces, teniendo esta estructura, la tarea es manejar estas escalas. En el repertorio popular hay ciertos tonos en los que podemos empezar a trabajar. Entonces, para quienes están trabajando con escalas, se recomienda que comencemos con las escalas de Do, obviamente, de Sol y de Re, puede ser. Por ahí habíamos comentado algo sobre el ciclo de quintas o de cuartas. Es más conocido como el ciclo de quintas. Igual se quedó ahí como comentario en la sesión anterior para que quien no lo conociera se metiera un poquito al tema y si tenía algo para compartirnos, para complementar estas explicaciones, pues también nos lo dejara para ahondar en ese tema, ¿no? Ahorita, por cuestión del tiempo, nos llevaría más como dibujar todo el círculo de quintas, pero sí es muy importante verlo para poder saber cómo se distribuyen estas escalas ya en su estudio, ¿no? Porque es que se está sugiriendo comenzar por Do, luego Sol, luego Re, ¿no? Ahora, en términos prácticos, lo vamos a dejar ahí, practicar las escalas mayores, comenzando con la de Do, con la de Sol, con la de Re. Y para quienes a lo mejor ya manejan estas tonalidades principales, ¿qué podemos decir que son desde las más básicas en cuanto a un tema de escritura, ¿no? Que igual quienes están más adelantados pues sabrán que tiene que ver con las armaduras, ¿no? Entonces, igual para quienes están más avanzados, lo que es la ejecución ya de las escalas que tienen más sostenidos o bemoles, pues es una tarea importante en la que vale la pena practicar, ¿no? Es decir, en los instrumentos de aliento, por ejemplo, ¿no? que usualmente es un estudio que se hace más apegado a la partitura que la guitarra popular, por ejemplo, ¿no? Pero incluso en este tema de la lectura musical, de la partitura, para los instrumentos de aliento a veces es complicado leer en tonalidades que tienen muchos bemoles o muchos sostenidos, ¿no? Entonces hay escalas a lo mejor como la de la bemol, que puede de repente tener unas figuras, ¿no? Bemoles, notas bemoles, que son más difíciles de leer, ¿no? En la partitura. Se requiere de bastante tiempo, de bastante estudio para entrarse en este tema. Regresando a lo popular, pues la tarea es practiquemos nuestras escalas, comencemos por estas tonalidades que nos resultan más sencillas y a partir de ahí vamos a tener un gran bagaje para comprender todo lo relativo a la construcción de escalas y de acordes, que es con lo que vamos a continuar ahorita. Voy a ceder el micrófono al maestro Miguel y más adelante voy a regresar con el tema ya de la construcción de los acordes. Mientras tanto, igual, si hay alguien que esté listo para tomar la palabra, háganoslo saber y aquí seguimos pendientes de sus comentarios y dudas. Gracias. Bien, pues continuamos. Pues bien, bienvenida también la maestra Xochicalli, muchas gracias por su aporte. La maestra Xochicalli, hemos preparado una cápsula también con el material que nos envió, donde ya viene más extensa la parte de su presentación, de su experiencia también con el tema de los estudios mesoamericanos
y que ha sido muy valioso su aporte y justo algo de lo que vamos a abordar en esta tarde, pues, tiene algo que ver con toda esta sabiduría y con lo de la palabra. Vamos a arrancar primeramente con un poquito de historia al respecto. Eh, bueno, partimos de que los instrumentos musicales en Mesoamérica, de origen, podemos identificar instrumentos de viento, como carinas y flautas, así como percusiones menores, que pueden ser los teponaztlis, o panhuehuetl, raspadores, o maraca, sonajas, y caracoles, ¿no? También que estos son de viento. Y bueno, asimismo como algunas indumentarias que van en la danza, que también producen sonido. Y que gran parte de la manera en que se desarrolla la expresión del canto, de la poesía y de la música está ligado a la alabanza a los dioses. Ya con el video que nos compartió en días pasados, el maestro Wizard hablaba un poquito de la cosmogonía en el Anáhuac. Recordemos que pues está muy identificado el tema de los puntos cardinales, los rumbos del universo, que como hemos visto desde antes, hay un tema asociado a la dualidad que permanece, y que esta dualidad sagrada de alguna manera rige en todo aquello que podemos ver y experimentar, tanto desde el punto de vista físico, digamos, como energético. Ahora bien, todas estas alabanzas a los dioses que tienen esta expresión musical también tienen su expresión, o tienen su expresión en la danza, como en el conversatorio por ahí salió, shimitote es la palabra asociada a la festividad, ¿no? Danzada, ¿no? Cuando llegan los conquistadores y cuando empieza a haber este sincretismo en la parte religiosa, recordemos que la parte militar, bueno, tiene sus asuntos ahí relativos a las alianzas que se construyeron entre los conquistadores y pobladores también de aquí del Valle de México, que curiosamente algunos soldados prehispánicos de aquí fueron llevados a las Filipinas para otro proceso de conquista. Entonces también de algún modo hay por ahí un intercambio militar que se manifiesta años más tarde. Pero bueno, es otro tema. Cuando llegan y empieza a haber esta necesidad, digamos, ¿no? O este fenómeno de conquista y que también se da a través de la religión o de las expresiones religiosas, empieza a notarse un contraste donde la mentalidad europea observa mucha oscuridad o mucha guerra en las expresiones. Y bueno, más o menos se empieza a establecer una línea de música religiosa, digamos, autorizada, y que también se promueve con el efecto de una conquista ideológica o espiritual en el territorio mexicano. Es por ahí personajes como Fray Juan de Haro. Hoy voy a dar algunos datos históricos. Como Fray Juan de Haro en 1566, pues son relevantes para este proceso, ¿no? Y bueno, se empiezan a establecer coros. Cuando se empieza a introducir el estudio de la música en territorio mexicano, pues hay primeramente dificultades para establecer una enseñanza, una metodología. Había también mucho tono como de burla en el proceso de los mexicanos, pues,
con relación a la instrucción que se recibía. Y mucho de esto va a transminar más adelante en las canciones y en las expresiones musicales. Y más en un momento vamos a ver cómo. Bueno, se empiezan a establecer coros también. Notan los conquistadores que de algún modo es más sencillo o más prudente, en este caso, educar a los niños en el canto. Y se empiezan a establecer coros. Y es una manera de empezar a enseñar música y a enseñar religión. Y estos coros se multiplican, empieza a haber demasiados coros de niños. Y empieza a haber ya una aceptación gradualmente por estas expresiones musicales, porque hay puntos en que se congenia, porque también había una educación musical prehispánica. De hecho, lo que hay que considerar y en todo esto es que la enseñanza de la música, del Xochilhincuícatl, de la poesía y demás, pues no estaba despegada de lo sagrado de estas alabanzas. Y es cuando ya empieza la mezcla con esta mentalidad y con el mundo europeo, que se establece una diferenciación de música profana y de música religiosa, música sagrada, ¿no? Entonces, en este proceso no nada más hay este intercambio en la cuestión de la enseñanza musical y de la forma de ejecutar o de cantar, sino que también hay mezcla en las danzas. Es más o menos por ahí de 1620, más o menos por esas fechas, que empieza a haber un intercambio en danzas entre los pueblos indígenas y los pueblos africanos que habían llegado por el tema de la conquista y por esclavizados. Entonces, empieza a haber este sincretismo en la danza, más bien con agregados, se empiezan a agregar elementos. Igualmente, en las expresiones musicales, pues como ya en otras sesiones hemos conversado con el maestro Bernal, se introducen también instrumentos de la población afrodescendiente. Es por ahí de 1100 años más adelante, empieza a darse también una mezcla de esta índole, pero en la composición letrística también, pero en este caso con las comunidades gitanas españolas. Hay un intercambio comercial directo entre las comunidades indígenas y las comunidades gitanas. Y este intercambio no nada más es comercial, también es cultural, también es musical. Y de hecho hay también puntos en que congenian. Más adelante prepararemos algo respecto a cómo se introduce el instrumento de la guitarra a América, porque hay adaptaciones y hay también una influencia importante en cómo cobran ahora su forma las canciones y las expresiones del canto popular a partir de la introducción de la guitarra e instrumentos similares. Y bueno, todavía hasta estos años era poco aceptado, digamos, o poco visible las danzas mixtas, donde participaran no nada más diferentes grupos raciales, sino también diferentes géneros, ¿no? Había danzas que oficiaban más varones, y bueno, igual todo este concepto del ballet folclórico, que en algún momento se tocó también en el conversatorio y demás, empieza a tomar estos tintes mixtos a partir de 1780 aproximadamente. O sea, estamos hablando de saltos de 100 años, para también economía del tiempo, pero estoy hablando de un proceso que empieza en 1560, con esta introducción de la música con fines de conquista, cómo se va mezclando en el tema también de la danza a lo largo de 100 años, y cómo se dan estas otras expresiones. Y 100 años después, hacia 1815, más bien, ya no son 100, menos de 100 años, se introduce el vals desde Europa. Y también todos estos elementos del vals empiezan a construir otra sonoridad a partir de los instrumentos que van llegando a América.
Las formas que ahora observamos de las bandas de vientos en Oaxaca, por ejemplo, tienen muchos elementos que provienen de estos años, un poquito antes de eso. Y bueno, se establecieron coros, estos se crecieron, se multiplicaron. Zonas como Tacuba, Nochixtlán, Napaluca, Tecámac, Coyoacán, Juquila, Tultepec, Tamazulapa, Xocotitlán, Tulancingo, por mencionar algunos, eran espacios donde se daba pues mucha actividad de esta parte religiosa con cantos, religiosa con danzas. Estamos preparando por ahí contenidos relativos a esto de la danza, una colaboración que nos llega de Naxeli. Ella pues vive en el sur de la ciudad y pertenece a un grupo de danza que pues tienen a bien compartirnos también algo sobre estos contenidos y cómo se da este sincretismo también nos va a servir de algún modo para ilustrar estos procesos. Porque bueno, sabremos que en algunos grupos de danza pues tienen más esta cuestión de la mexicanidad y omiten el uso de instrumentos de cuerda o demás. Y hay otros grupos que pueden participar también de mandolinas y que también hay alabanzas que ya están más cristianizadas, digamos. Bueno, esta distinción de música profana y religiosa es importante porque a partir de ahí salen estas expresiones populares que ya no son nada más religiosas o profanas, sino que empieza a haber una tercera forma, que es lo semiprofano o lo semi-religioso, ¿no? Que de alguna manera ahí también se imprimen estos elementos de digamos, ¿cómo se diría? Sátira, de sátira o de humor que agregan las expresiones mexicanas, ¿no? Y un ejemplo de esto lo podemos observar en el jarabe. Los jarabes, en su estructura, están heredados, este nombre jarabe está heredado de los gitanos. Hay un jarabe español, hay un jarabe gitano. Esta es una construcción que se caracteriza porque empieza por el estribillo, la canción. Se canta primero el coro y a partir de ahí se desarrolla una historia que termina cantando el coro de nuevo. Eso es básicamente, a grosso modo, una estructura de un jarabe, ¿no? Y esta tradición la traían los gitanos. Este intercambio cultural y musical hace que también se empiecen a construir y a componer jarabes en México, en las diferentes regiones. Y muchos de estos jarabes, sobre todo los que podemos encontrar en Veracruz, tienen este tinte semi-religioso o semi-profano, o tienen estos elementos satíricos a los símbolos de la religiosidad y de cómo se dan estos contrastes. Porque, como habíamos hablado también en el conversatorio, la idea de la muerte, la idea del infierno, la idea de la tortura, del dolor, del sufrimiento, de la necesidad de rescatar el alma de un digamos, abismo o algo así, es muy distinta a cómo se concebía en el México prehispánico. Y también de eso vamos a hablar en un momento más. No sé si haya comentarios por ahí, por favor. Ok. Ok. Bueno, por ahí su chica dejó un comentario, lo vamos a leer en un momento más. En 1752 es cuando se da esto. Y bueno, las expresiones del jarabe en España datan de años antes, era por ahí del siglo XV que ya hay registro de jarabes gitanos. Y bueno, todo esto en un salto del siglo XV al siglo XVI, cuando los primeros, en el primer siglo de que se da todo este periodo de introducción a la música, pues empieza a haber una generación de mexicanos, sobre todo mestizos, que ya conocen ejecución musical, que ya conocen un poquito de estos modos europeos y que empiezan a componer canción y que empiezan a utilizar estos conocimientos que era, digamos, solo para uso de alabanza o de usos religiosos o en contextos cristianizados, empiezan a utilizar estos recursos para canciones o para musicalizar
Otro tipo de canciones más humorísticas y más improvisadas. Incluso empiezan a surgir ensambles improvisados entre cantantes fortuitos, músicos que se juntan. Y todo esto eran los gallos, así le decían, aquí en México colonial. Y bueno, de esta tradición de los gallos viene la canción mexicana. Se le llamaba así por el horario en que se acostumbraba a hacer esto. Generalmente se hacía en las madrugadas, escondidas de las autoridades españolas. Entonces, en Los Gallos se daba también este intercambio musical, este intercambio en los cantos, y empieza también a darse una forma de transmisión de la enseñanza musical a los otros grupos sociales que no tenían esta educación, digamos, pues en la misma calidad o en la misma forma que instruían los frailes. Y bueno, expresiones de todo esto podemos verlo en las pastorelas, en los arrullos, las canciones de amor, en los corridos, la canción mexicana, en el son, y todo, y bueno, en las balonas y los jarabes. Son otras formas, ¿no? Ya hablamos un poquito hoy del jarabe. Y bueno, que hay estos elementos tiránicos y que son parte de la música profana o semi-profana o semi-religiosa. En cuanto a las canciones o los cantos religiosos, que podían también tener estas estructuras musicales o este sonido, digamos, festivo, pero cuyos contenidos podían hablar de milagros, del amor a la divinidad, de la historia, de biografías de personajes destacados dentro de la religión o el santoral, y bueno, canciones que podían ser descriptivas, ¿no? Todos estos elementos los vamos a encontrar también en otra cuestión que vale la pena después profundizar o dedicarle su tiempo, que es el corrido, porque el corrido mexicano hace todo esto, habla de milagros, habla de amor, habla de historia, habla de biografías, tiene letras descriptivas, y en fin, estos corridos tienen una relación importante, algunos de ellos, con los romances sefaradíes. La comunidad sefaradí es una comunidad judía que se asentó también en un territorio de España, y recordemos que como mandaron en los barcos gente que estaba presa, pues había también judíos que estaban presos, simplemente también por cuestiones religiosas, que gobernaban los reyes católicos. Entonces, hay muchos elementos ahí también de sincretismo en el tema religioso. Entonces nos llegan romances sefaradíes que generalmente llevan otra música, que se cantan más despacio, que tienen un sonido más a lo que nos recuerdan los juglares de la Edad Media, ¿no? Sin embargo, acá empezamos a hacer corridos con esas letras y a hacer corridos con sátira respecto a esas letras. Canciones que tienen igual fondos muy dramáticos, como la Delgadina, que pues son textos que narran situaciones bien violentas o bien dolorosas, pues acá se cantan de un modo bien alegre y con mucha naturalidad. Ya por ahí podemos echar luego un vistazo ahí en el YouTube, ¿no? A los textos originales, sefaradíes de la Delgadina, por ejemplo, y cómo queda en su versión de corrido en México, y cómo pasa todo este proceso de sincretismo con los instrumentos y con las expresiones musicales. Y bueno, ya para cerrar rápidamente esta intervención y pasar a lo que sigue, que es un video, ¿no? Seguimos con otro video. Pues justo va a enlazar esto. Es la carta de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón escribe una carta a los Reyes Católicos. Esta carta estaba por ahí en un archivo del Museo Naval de Madrid. Parece que ya estaba clasificado, pues, o ya estaba, pues, ahí. Sin embargo, no se le había dado divulgación, y parece también de las primeras veces que lo estamos exponiendo, el contenido de esa carta, ¿no?, de este lado del mundo. Y bueno, es una carta de las cosas que pedía Cristóbal Colón a los Reyes Católicos para venir. Es relevante, y es también a colación del conversatorio, porque Colón pedía una serie de cosas que tampoco le dieron, ¿no? Pidió una cantidad determinada de barcos, pidió un perfil determinado de tripulación, ¿no? Pedía especialistas, pedía médicos, pedía algún juez, alguna persona justa también a bordo de los barcos. Y bueno,
finalmente le dan menos barcos, le dan menos cosas, y la tripulación pues es diversa, y entre ellos pues venían muchas personas presas y muchas personas que cometían delito. Entonces, y bueno, la persona juez o persona justa que era, digamos, lo más importante que estaba pidiendo a bordo de estas tripulaciones, pues fue quizá lo que menos llegó en ese periodo, de acuerdo también a lo que refleja ya después los hechos en la historia y la manera en que se ha recogido esta parte de la historia. Entonces, vamos a preparar el video ya para arrancar. Esta es una contribución de la investigadora María Hernández de Barcelona, que también está colaborando a la distancia con algunas asesorías y contenidos para este taller y este proyecto. Entonces esto se llama Desconquistar el Mundo. Esta es la primera parte, por ahí compartimos por los grupos de WhatsApp la versión extendida, que ya trae comentarios de la investigadora y que trae una pieza poética también, y vale la pena verlo, está ahí en nuestro YouTube. Y bueno, esta es la versión reducida que contiene el texto de esta carta. Y bueno, ahí también vamos a poder observar una serie de cosas que nos llegan de Europa y que ahora son de uso común y demás, entre ellos los caballos, por ejemplo. Adelante. Corre video. En el Museo Naval de Madrid, una vez hallé un manuscrito de una carta de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos antes de llegar a América, diciendo: Vuestras Altezas mandaron que se ficiese memorial de las cosas que eran menester para estar bastecidas las Indias, y según mi parecer es menester lo siguiente. Primeramente, 6 navíos para 400 o 500 hombres, que son menester para sojuzgar la isla española, según mi parecer, y de estos hay en la dicha isla 4 navíos. Los 2 son de vuestras Altezas, y el uno que se llama La Niña, y es la mitad que el de vuestras Altezas y la mitad mío. El otro, que se llama Vaqueños, es la mitad de vuestras Altezas y la otra mitad de una viuda vecina de Palos. Y de estos 2 navíos, que faltan para ser 6, es menester que sean de 120 toneles, cada uno por suplir la falta de los otros, que son más pequeños, y serán más baratos comprar que no fletarlos. Y asimismo, los marineros que sean ávidos a sueldo y no por su flete, porque será más barato y mejor habidos. Y para los habituallar y ser la gente mantenida, es menester que sea de esta manera: la tercia parte de bizcocho, que sea bueno y bien sazonado, y que no sea añejo, porque se pierde la mayor parte de ello. Y la tercia parte, que sea de harina salada y que se sale al tiempo de moler, y la tercia parte en trigo. Mas es menester vino, y tocino, y aceite, y vinagre, y queso, y garbanzos, y lentejas, y habas, y pescado salado, y redes para pescar, y miel, y arroz, y almendras, y pasas. Mas para los navíos ser reparados es menester pez y estopa, y clavos, y sebo, y mangueras, y hierro, y herreros. Mas entre la gente que fuere a los navíos son menester estos oficiales, que son calafates, y carpinteros, y toneleros, y aserradores, y ferrador, y ese llevar es más barato. Y más es menester que los navíos que fueren, que lleven ganado, ansí un vejuno como vacuno y cabruno, y esto
que sea nuevo y parte de lo tomado de las islas de Canaria, porque se habrá más barato e más cerca. Es más menester que se lleve para su vestuario lienzo y paño y calzado, hilo, agujas, cinta, cañamazo, bonetes y para los caballos sillas y frenos y espuelas. Es más menester para los navíos que fueron como para la gente que allá residiere, ansí armas lombardas para los navíos y lanzas y espadas y puñales y ballestas y madejuelas para las ballestas y almacén para las ballestas. Ansí mesmo, las cosas que son menester para curar los enfermos, el padre Fray Juan informará vuestras altezas de lo que será menester. Si estas cosas susodichas se hubieren de dar por ración, es menester que sea puesta una persona de buena conducta para que dé a cada uno su derecho, no quitándole nada que le pertenece. Y si se acordase que no sea por ración, es menester que les haga allá alguna paga de su sueldo en dineros para lo que haya de contar. Ansí mesmo, es menester una persona que sea de buena conciencia y guarde a cada uno su justicia y que los trate ansí como es menester, porque si los que hoy lo tienen lo poseen de aquí adelante, no digo los cristianos, mas los indios, dejarán la tierra porque son tratados ansí los unos como los otros, mas siguiendo la crueldad que la razón y justicia. Y porque hay muchos de los que allá están que querrán avecindar, es menester que el tal cargo lleve poder para los hacer aquel partido y dar libertad, según viere, es menester. Deconstruyamos el idioma, desaprendamos castellano o recuperemos las lenguas que arrebató el siglo de oro español. Gracias por llenar de plumas mi corazón, desde la delicadeza de las flores y de los cantos. Dlasoj Kamati, Nitsemoa, no Yolo. El náhuatl, o idioma mexicano, es una lengua aglutinante, formada por raíces normalmente monosílabas o bisílabas, raramente más largas, que se combinan en expresiones largas. Su gramática es similar a la de otras lenguas utoaztecas meridionales. Tipológicamente, es además una lengua de núcleo final, en el que el modificador suele preceder al núcleo modificado. No queremos que se extingan las lenguas. Las lenguas son signos de identidad de los pueblos.
Ok, ya estamos de vuelta. Pues ahí está el video de la carta de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos. Como comentaba Miguel, ya en la versión de la pura carta está la versión extendida con un material extra ahí que se generó en esta colaboración con María Hernández. Y pues estamos muy contentos de haber llevado a cabo este trabajo con su colaboración a través de este proyecto, por la importancia del documento histórico, ¿no? Hay algo muy relevante aquí sobre la lista de víveres que pide Colón a los reyes, como comentaba Miguel, pues al final no le dieron todo lo que pedía en los viáticos, pero la lista de ingredientes que hay, ¿no? de alimentos, nos ayuda a entender mucho también de la cultura gastronómica ya sí, novohispana, de pues, lo que se genera en este sincretismo también cultural de la gastronomía, entre lo que se daba, lo que se preparaba aquí, ¿no? Y los ingredientes, así como también pues, los animales que empezaron a traer, y pues sin los cuales no se podría entender muchos de los platillos que hoy son famosísimos en nuestra cultura y pues también muy valiosos en todo el mundo, ¿no? Se reconoce pues esta parte de la cultura gastronómica también. Entonces pues ahí está, se estrenó ya en YouTube, va a salir en unos días en Facebook también, junto con el video que les pusimos de la barca de oro. Y bueno, sobre esto de la barca de oro, que ya la hemos estado mencionando, queremos invitar también a pues todas las personas que tienen manera de generar contenido en su casa, con su teléfono, a lo mejor grabándose, a interpretar este repertorio, es decir, lo que mencionaba hace rato y que hemos insistido en ello a lo largo del taller, sobre lo que es patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Esta canción, que a lo mejor es muy conocida, pero que vale la pena cada cierto tiempo regresar a estas propuestas, ¿no? Se había hablado de que esta canción corresponde al género de canción mexicana, y este género dio lugar a muchas canciones muy bellas y muy valiosas, que igual sin su existencia pues no podríamos comprender lo que es la cultura popular contemporánea también de México, ¿no? Hay una canción que también se clasificó dentro de este género, que fue ya más de principios del siglo XX, que es Déjame llorar, de Alfonso Esparza Oteo. Es una canción parecida en estructura a esta canción de la barca de oro. Son canciones que tienen 3 acordes, unas melodías muy sencillas, pero muy atinadas también, ¿no? Y pues es una canción muy valiosa también esta otra, ¿no? Asimismo, pues todo lo que vino después en la época de oro de la música, que se reflejó en el cine de oro mexicano también, pues no podría entenderse sin estos antecedentes. Entonces, ahora que está la versión en náhuatl de la barca de oro, pues invitamos a toda la comunidad que si quieren hacer su versión en español o su versión ya cantando en náhuatl, pues también no duden en compartirnoslo. Todo lo estamos difundiendo y promoviendo a través de este proyecto, así como en los materiales visuales que les hemos estado compartiendo. A este respecto nos hizo un comentario Xochicali sobre además del resultado de este proyecto, que va a ser el material sonoro, material fonográfico del disco con las canciones, pues acompañar esto con un estudio introductorio cultural histórico, que pues consiste en grabaciones de pláticas breves como las que se hicieron en el conversatorio. Entonces, pues sí, comentábamos esto al principio también, de que a partir del conversatorio, tanto con lo que nos compartió Xochicali, como lo que estuvieron compartiendo las demás ponentes en el conversatorio, pues vamos a estar generando material audiovisual, que va a ser parte de este proyecto también, que estará disponible, como lo ha estado, en la página de Facebook, en el canal de YouTube, y que asimismo también todas las cápsulas que van saliendo las estamos subiendo a la biblioteca de Drive, que les compartimos ya el link, que está habilitado como público. Hay una carpeta ahí de videos o de material audiovisual, me parece, donde están también disponibles todas estas cápsulas, ¿no? Y pues estamos también pensando ya en lo que va a ser hacia la parte final de este proyecto, además de este material sonoro, audiovisual, generar algo literario. Estamos hablando de lo que puede ser una especie de
librito, de booklet, de cancionero, de poemario incluso. Es decir, tenemos bastante material, ¿no?, que ustedes nos han compartido a través de sus ejercicios, que se ha estado compilando a través de la curaduría, ¿no?, y que vale la pena también generarlo a través de esta iniciativa del producto final. Así que pues seguimos ahí pendientes de sus propuestas y de su material también para seguir engrandeciendo este proyecto. Vamos a regresar al tema musical. Si alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos estado viendo hasta ahorita, déjennosla en comentarios, por favor, para ahondar en el tema. Voy a acercarme por la guitarra. Sí, como comentábamos también, para quienes quieran participar del próximo conversatorio en el mes de julio, nos lo pueden hacer saber ya sea hoy en la sesión, aquí en el chat, o posteriormente a través de los canales de comunicación que tenemos. E igualmente a la maestra Xochicali, que está por ahí, si quiere participar el día de hoy, nos deje un comentario para darle un espacio ahorita que cerremos esta parte de música, o cualquiera de los presentes. Entonces, mientras eso pasa, vamos a ver una parte práctica con la guitarra que tiene que ver ya con la construcción de escalas de las que estaba hablando, ¿no? Primeramente, regresamos como siempre al sistema tonal de 12 notas, que hay que ubicarlo en nuestro instrumento, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que mencionaba también era ubiquemos dónde están las notas musicales en el instrumento. Entonces, antes de tocar la escala completa, pues tengo que saber cuáles son los nombres de mis cuerdas en la guitarra, ¿no? Yo pienso que la mayoría ya la sabe, pero de todos modos las menciono rápidamente para el registro. Mi, la, re, sol, si, mi. Estas dos, la sexta y la primera, se llaman mi, pero como podemos ver, una tiene un sonido más grave que el otro. Y las cuerdas van así, ¿no?, de arriba a abajo, desde un registro grave a uno que pasa por medio hasta agudo. Y en el caso de la guitarra y en cualquier otro instrumento, ubicar también dónde están las octavas. En este caso, aquí, si recordamos cuando estuvimos hablando de cómo Pitágoras empieza a encontrar los intervalos de la escala mayor, vimos este dibujo donde estaba la recta, la cuerda estirada, y cuando él ponía un puente en el medio, se generaba la octava. Si era una nota de mi, en este caso, cuando presionamos justo en la parte media, podemos ver que desde este puente hasta el otro estamos justo a la mitad de donde está estirada esa cuerda. Entonces esto es un principio físico. Cualquier cuerda tensada, si la partimos a la mitad, nos va a dar el mismo sonido una octava arriba. Entonces, ya que tenemos ubicado todo eso, ubiquemos el do, que es de donde estamos partiendo siempre en el estudio, ¿no? Y desde ahí mis 12 sonidos. Podría hacerlo en una secuencia muy sencilla, tocando nota por nota. Y así habría un punto también que, de acuerdo a este principio físico, pues voy a llegar a la misma nota. Lo interesante de la guitarra es que estos sonidos se encuentran en diferentes lugares, es decir, este do, que es más agudo que este, también está aquí. Y entonces, por lo general, trabajamos en posiciones que se centran en este espacio de los primeros 5 trastes, sobre todo. Ahí es donde ubico mi escala cromática: do, do sostenido, re, re sostenido. Aquí podría seguirme al mi, aquí, pero lo voy a tocar aquí. Es el mismo. Mi, fa, fa sostenido, sol, sigue la, no, sol, sol sostenido, luego la. Puede ser este o este de aquí. La sostenido, si, y llego al do. Ahí está la octava. Entonces, como ejercicio, pues esta escala cromática ahí están mis 12 sonidos. Y puedo hacerlo a partir de cualquier nota, ¿no? Lo importante es que sepa ubicar eso, cómo llego de una octava a otra. En su versión ya después de esa octava más aguda,
¿ok? Entonces, bueno, lo que sigue aquí es digitar la escala mayor. Como vimos en la construcción de los intervalos, pues tengo que tener caminos de un tono, ajá, no de medio tono, que sería así, sino de un tono. Camino dos notas, ajá. Entonces tengo do, re, mi, y luego debe haber un semitono entre la tercera y la cuarta, entre mi y fa, es solo un semitono. Ajá, eso lo puedo hacer aquí también. Luego de fa a sol, entre la cuarta y la quinta, que son justas, un tono. Ajá. Luego, otro tono, de la quinta a la sexta, que está aquí también. Un tono de la sexta a la séptima y se cierra con un semitono, de si a do. Y entonces, ahí voy a encontrar ya una manera de digitar esta escala. Por ahora la técnica que estoy haciendo en mano derecha no es necesario que la veamos aquí, solo estoy tocando con el pulgar, ¿no? Va a haber diferentes técnicas para ejecutarlas, según los instrumentos también. En este caso importa más lo que hacemos con esta parte. Ajá. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ajá. Y esto una octava arriba. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ajá. Entonces ahí tengo la escala en 2 octavas. Y como decía hace rato, lo importante es aprender este patrón porque con esta conciencia podría ya tomar, por ejemplo, esta nota de fa, que está en mi primer traste, cuerda 6, y utilizar este patrón para tocar la escala mayor de fa. Ajá. Fa, sol, la. Aquí el camino entre la tercera y la cuarta es de medio tono. Ajá. Llego a un si bemol en este caso. Si bemol, do, re, mi, un semitono entre la séptima y la octava, fa. Ajá. Entonces ya con estos elementos podemos empezar a practicar escalas. En este caso lo estamos haciendo como ejemplo con la guitarra, pero recuerden que pues, en cada instrumento la técnica cambia, pero lo importante es el asunto teórico. Ajá. Estos elementos de patrones que nos dan ya una manera de comprender cómo se construyen las escalas y lo demás es técnica aquí. Entonces, hasta ahí no tenemos comentarios. Que participa en el siguiente conversatorio. Ok. Con el tema del concepto del arte en Mesoamérica. Nos comparte la maestra Xochicali que participará en el próximo conversatorio de julio también, con el tema que ahí nos comenta en la caja de comentarios. Concepto del arte en Mesoamérica. Entonces, pues ya que está el primer tema sobre la mesa, invitamos a los demás también que estén ahí interesados en compartir en la próxima emisión del conversatorio. Pues si van preparando algún tema, proponiendo ahí, pues estaremos pendientes. Vamos a cerrar la parte de música de hoy con este tema de la construcción de la escala. Perdón, la construcción de los acordes. Ya vimos de qué se trataba la construcción de la escala. Entonces, asimismo, si aprendemos cuál es este patrón, vamos a poder reproducirlo en cualquier tonalidad. ¿Preguntas a usted el tema para compartir en el conversatorio es libre? En este caso, sí, el tema para compartir en el conversatorio es libre sobre el tópico de canto popular, lenguas originarias y todo lo que tenga que ver con culturas originarias, cosmovisiones, tradiciones en general. Si le dan un vistazo ahí al conversatorio del domingo, pues podrán ver que igual, o sea, la descripción del conversatorio y del título, pues fue muy general, ¿no? Más apegada a lo que es el nombre del taller, del proyecto, y los temas que se terminaron tocando pues fueron muy diversos, ¿no? O sea, trascendieron incluso de esta delimitación del título, y lo interesante pues es eso, ¿no? Que se pueda nutrir de diferentes temas, así que pues sí, es libre, y pues estamos ahí pendientes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se ve, ajá, de acuerdo. Para quienes nos ven en retransmisión después por Facebook y YouTube, recuerden que
Pues bueno, en este caso es ilustrativo, no voy a escribir más en este momento, pero les va a aparecer en la retransmisión al revés la imagen. Entonces basta sacarle una captura e invertirla ahí con cualquier programa o ponerle un espejo enfrente. Entonces, pues bueno, solo tenemos los caracteres musicales aquí, ¿no? Que en este caso los nombré ya como tónica, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Esto es la primera línea, ¿no? Y escribí las notas de la escala de Do hasta Do y más allá, abarcando 2 octavas. Ajá. Para marcar esa parte nada más. Ajá, aquí tengo un Do, aquí otro y al final hay otro. Y esto fue para poder entender cómo se construyen los acordes. Entonces voy a dar como algunas premisas muy importantes que van a darnos un norte sobre cómo se construyen los acordes y que igual es teoría aplicada a cualquier instrumento musical. La primera premisa, los acordes se construyen de 3 notas al menos. Ajá, es decir, la forma más básica del acorde tiene 3 notas. El 3 es muy importante, ¿no? Porque la segunda premisa es que se construyen por terceras. Ahorita vamos a desglosar eso. Ajá. La tercera premisa es que los primeros 3 acordes fundamentales es el acorde mayor, el acorde menor y el acorde disminuido. Ajá. Entonces, 3 premisas. Desde la parte más básica para construir acordes. Los acordes tienen 3 notas mínimo, se construyen por terceras y hay 3 tipos básicos, que es el mayor, el menor y el disminuido. Entonces, vamos a ver que después de la escala, en la primera octava, escribí unos números romanos abajo. Esto nos va a hablar de que ya no estamos solamente hablando de la escala por sí sola, ajá, como la toqué ahorita, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Estamos hablando ya de grados, ajá, y para referirnos a los grados, que ya es entrando en el tema de armonía, pues los ciframos con números romanos. Entonces los vamos a llamar primer grado al acorde que va a salir de la primera nota de la escala, segundo grado al de la segunda, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo grado. Sucesivamente, cada una de las notas desde la tónica hasta la séptima se convierte en un grado. Y entonces, teniendo en cuenta las premisas, los acordes tienen 3 notas y se construyen por terceras. ¿Cómo construyo el acorde del primer grado que corresponde a la nota de Do? Caminando una tercera, es decir, mi primer nota del acorde va a ser Do y la segunda, ¿cuál va a ser? Pues voy a contar Do, Re, Mi. Mi es la segunda nota de este acorde. Aquí hice el caminito, ajá, de Do a Mi. Luego, de Mi, camino otra vez una tercera, Mi, Fa, Sol. Y entonces la tercera nota de mi acorde es Sol. Sucesivamente, aquí pues hice estos caminitos para ver que la fórmula matemática no falla, siempre va a ser así. Para construir el acorde de Re, me ubico en Re, camino una tercera, Re, Mi, Fa, y ahí está la segunda nota del acorde. Ajá. Estoy en Re, es este de aquí, Re, Mi, Fa, y luego de Fa, otra vez camino una tercera, Fa, Sol, La. Entonces las notas del segundo grado de Re son Re, Fa, La. Y así sucesivamente las notas de Mi son Mi, Sol, Si. Las notas del cuarto grado Fa son, donde tenemos el caminito acá, aquí está. Los puse aquí abajo también para que se viera dónde está la correspondencia, ¿no? Fa, cuarto grado, Fa, La, Do. Sol, Sol, Si, Re. Aquí está el caminito. Para ubicar. Luego, sexto grado, La, Do, Mi. Y el séptimo grado, Si, Re, Fa. Entonces, hasta ahí vamos a dejar esa parte. Como les digo, esta captura es muy importante porque nos da la fórmula para construir los acordes
que se derivan de la escala mayor. Voy a cerrar con esto, ya que entendimos de qué se tratan los grados, ya que nos empezamos a referir en acordes como grados a ellos, vamos a ver que invariablemente en una escala mayor, el primer grado siempre nos va a dar un acorde mayor, segundo y tercer grado un acorde menor, acordes menores, cuarto y quinto grado acordes mayores, sexto grado es un acorde menor, aquí le faltó la M, y el séptimo grado es un acorde disminuido. Entonces, esta parte de mayor-menor tiene que ver con los intervalos, vamos a profundizar próximamente. Hasta ahora basta eso, ¿no? Que sepamos que nos va a dar Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor y un séptimo grado que es Si disminuido. Estos acordes son las formas más básicas que hay que empezar a ejecutar en nuestros instrumentos y estamos entrando apenas en esto de los acordes. Entonces, pues, el trabajo de esta sesión para quienes están practicando esto hacia la próxima sesión es ahora comenzar a tocar los acordes de la escala mayor de Do. Regreso el uso de la palabra al maestro Miguel y pues estamos ya casi en la recta final de esto. Si hay algún comentario, seguimos pendientes antes de terminar la sesión de hoy. Pues bien, ya estamos en la recta final de esta sesión. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Saúl Tapia dice que quiere hacer un comentario. Así, adelante, Saúl. Te escuchamos. Puedes abrir tu micro y acá te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un comentario nada más rápido por el tiempo que veo que ya está. Nada más me gustaría comentar que hay varios términos que luego las traducciones no son tan literales del náhuatl al español. Por ejemplo, en este caso, Teo, que regularmente lo traducimos como Dios, pues sí hay que tratar de abordar este concepto, digamos, sin caer en un error conceptual. En ocasiones, al escuchar Dios, pues enseguida lo tratamos o lo significamos de acuerdo a esta programación cultural que ya tenemos. Y, por ejemplo, la palabra Teos, pues tiene también algunas otras acepciones, como es apreciado, fino, maravilloso, puro, una energía, una esencia. Y esto pues lo comento porque luego si hay una tendencia, posiblemente pues no nosotros, ¿verdad? O no aquí, pero sí en pensar estos términos, por ejemplo, cuando hablamos también de una alabanza, la palabra alabanza pues nos remite enseguida pues estos conceptos religiosos, ¿no? Tal vez de la religión católica. Entonces es importante siempre manejar estos conceptos de acuerdo a las diferentes acepciones que tienen en su significado y sobre todo pues tratarnos de desprogramar un poquito en esta idea, porque muchas veces creemos que, como hablamos de Teod, que es Dios, pues creemos que eran como estos dioses, ¿no? Que se idolatran, a los que se les alaba, y pues no es así, ¿no? Entonces sí, también tener estos conceptos claros, ¿no? Yo creo que es importante también para estos asuntos que estamos manejando. Es mi comentario, gracias. De acuerdo, muchas gracias, Saúl. Para que no haya retroalimentación. Pues justo, y a propósito de ello, y para cerrar la sesión de hoy, y muy importante esto porque justo va a servirnos para poder concluir efectivamente con los rumbos y lo que representan, pues no sé, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc, ¿no? En fin, que cada uno corresponde a un punto cardinal y bueno, hay todo un bagaje relacionado al canto, relacionado a este tema con el que abrimos, que es una manera de mostrar esta relación con lo divino. Pero cada una de estas representaciones también hace efectivamente énfasis en aspectos del ser humano que tienen esta connotación de conexión con lo divino. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A la sabiduría, a la voluntad, a la conciencia y a la transmutación constante en la naturaleza. En el oriente, en sabiduría, en el poniente, transmutación, en el sur, la voluntad, en el norte, la conciencia, de acuerdo a lo que nos ha compartido también el maestro Wizard. Por ahí ya saldrá pronto la cápsula.
Y bueno, todos estos elementos son parte también de estos contenidos que tiene la palabra, el Huehuetlactólic, de lo que también hablamos en el conversatorio, que es esta sabiduría que se transmite de generación en generación y que efectivamente, y por eso hacíamos esta distinción, de que la diferenciación entre sagrado y profano y entre la adoración o la alabanza como una actividad exclusiva o sagrada, digamos, nos llega hasta ese proceso de choque cultural y de conquista cultural y demás, y de sincretismo que se da. Pero vaya, antes de esta intervención, todo este bagaje está conectado y es más bien vivir en el ritmo de la tierra, vivir en el ritmo de la geografía, en el conocimiento de las matemáticas y demás elementos que también son relevantes, que ahora por razón de tiempo a lo mejor no podemos extendernos mucho, pero a partir de esto que explicaba el maestro Jonathan de los intervalos y demás, también hay una relación con los sagrados, ¿no? Estos 4 puntos cardinales que mencioné, solo por mencionar algunos, porque también está el arriba, ¿no? También está el abajo, los niveles que tiene el Mictlán, o sea, toda esta relación numérica también se expresa en la música de alguna manera. Los griegos, a su modo, lo fueron relacionando también con sus mitologías, sin embargo, eso también se puede, sin forzar, digamos, se puede encontrar algunos elementos, algunas líneas donde esto se conecta en la tradición de los pueblos originarios. Y bueno, cerraría con eso, ¿no? Que enfrente sabiduría, atrás transmutación, de un lado voluntad, del otro lado la conciencia, el cerca y el junto, arriba, y todo regulado o todo se hace visible o perceptible a partir de una dualidad sagrada, de una dualidad cósmica, y que todo esto no nada más es algo que esté fuera de nosotros o que haya que adorar porque está fuera de nosotros, sino todo está dentro de nosotros y es el modo de extraerlo a través de estas expresiones artísticas, culturales y bueno, pues religiosas, digámoslo, pero ya en este sentido de etimológico, ¿no? De la raíz, religar y reunir, ¿no? Todas estas posibilidades donde se reúne una comunidad y donde se expresa lo que cada cual lleva en su interior. Y creo que con eso cerraríamos nuestra sesión de hoy. Muy agradecidos también con todos los que estuvieron conectados, con todos los que nos acompañan aquí de forma presencial, a Mayla, Isabel. Recuérdame tu nombre, por favor. Gabriel de Catepec viene y nos acompaña acá. Y bueno, igual les reiteramos la invitación para el próximo conversatorio. A los músicos que deseen participar en las grabaciones, estaremos en contacto para comunicarles la agenda de grabaciones y la fecha del próximo conversatorio. Nos vemos aquí el próximo miércoles, conversar un poquito más de esto y, bueno, para despachar los temas pendientes de música. Igual a nuestros hablantes y a la comunidad de hablantes a los que llegue este video, los invitamos a sumarse a este proyecto de canciones populares en lenguas originarias. Estamos traduciendo temas del castellano a las lenguas originarias y también documentando, recuperando de alguna manera y reiterando, ¿no? El uso de las lenguas y de cosmovisión, de tradiciones y de expresiones que podemos recorrer en nuestro país y que vale la pena compartir en este medio. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima. Yo soy Miguel Ramírez, Jonathan Díaz, Colectivo El Cerrojo. La próxima, la Socamati. La Socamati. Les recordamos que también salió en YouTube ya y en estos días en Facebook el video de doña Matilde, que nos compartió un trabalenguas zapoteco. Es un video cortito ahí donde ya quedó el documento del trabalenguas, entonces ya lo pueden ver en YouTube. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y pues ahí está Trabalenguas doña Mati. Nos vemos.